Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas que van a ir a las urnas llevándose un montón de gente a votar el 11 de marzo, día de las elecciones parlamentarias. Vamos a elegir senadores de la República y representantes a la Cámara. 27 de mayo van a volver a las urnas y van a elegir al mejor presidente o presidenta de la República, según usted, con toda la gente, repito, que se van a llevar, porque la participación es absolutamente necesaria. No permitamos que, como siempre, un puñadito decida por nosotros. El 11 de marzo también tiene la posibilidad de pedir, además del tarjetón de Cámara y tarjetón de Senado, un tarjetón, solo uno, de dos, consultas populares. Una, para escoger el candidato único de los políticos, de los partidos políticos de derecha, entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez Maldonado. Y pueden pedir otro, no puede pedir dos, repito. O piden el de la consulta popular de los llaman ellos sectores democráticos progresistas, para escoger entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Saludo muy especial para Luis Guillermo Pardo. Él es presidente de C3, Centro de Consultoría del Conflicto Urbano. Y además un hombre político, un animal político, porque la política le gusta y participa en ella permanentemente. Bienvenido, Luis Guillermo. Gracias, Roger. Es como siempre un honor y un placer estar acá contigo y con toda la teleaudiencia de Sinergia. Voy a empezar preguntándole a usted, Luis Guillermo Pardo, porque lo tuvimos acá hace como 3 meses aproximadamente, a usted y al doctor Álvaro Cardona, haciendo una presentación con bombo y platillos aquí en Sinergia Informativa de Convergencia Antioquia, una nueva posibilidad de coalición de grupos y movimientos que iban a participar en las elecciones parlamentarias y en las presidenciales. ¿Qué pasó? Era un proyecto, un sueño que no se pudo realizar por egos, por diferentes interpretaciones, por muchos celos. Entre los sectores democráticos hay más celos que entre los sectores no democráticos, o hay más celos entre la izquierda que entre la derecha, como tú le quieras llamar. Sí. En fin, es la historia de Colombia, nuestra historia. Nosotros como M19 sí que lo sabemos, sí que lo vivimos, pero son asuntos de la vida. Vamos a ver qué pasa hacia el 2019, pero era un deber ético contigo y con toda tu teleaudiencia decirles que desafortunadamente Convergencia Antioquia nos fracasó este año. Vamos a ver qué pasa para el año entrante. Y entonces la Alianza Social Independiente, que hacía parte de esa convergencia, es la que, digamos, se queda con esa dinámica, porque ella es, la Alianza Social Independiente, la que ha presentado listas a Senado y Cámara. Quien avaló fue la ASI, digamos una ASI nueva, una ASI renovada con nuevos directivos. Sí. Está la gente de Todos Somos Colombia también, la gente que acompañaba a Clara López, que ya hoy está pues en una alianza con el liberalismo, con Humberto de la Calle. Estaba la gente de la UP, que ante la imposibilidad de lograr esa convergencia presentó lista única a la Cámara. Y están otros sectores independientes afines con Petro. En fin, ya eso es otra historia. Muy amable, como siempre, por usted haber acompañado ese intento de unión democrática en Antioquia. Llegarán otros tiempos y otros sueños. Claro, que se cumplirán, Roger. Y a Luis Guillermo Pardo, que le ha tocado vivir, él lo mencionó ahorita, pero lo voy a resaltar, ese tema de las... es una dinámica, al fin y al cabo, el devenir político, pero lamentablemente cruzado por envidias, sobre todo en los sectores de izquierda. Porque me gusta decirlo nuevamente porque es un ejemplo. Luis Guillermo Pardo perteneció al grupo guerrillero M19. Y luego, cuando se desmoviliza el grupo en 1989, empiezan en a el 90, marzo de 1990. En marzo de 1990 empiezan a ser gran parte de la gran historia democrática del país, con la constituyente, no, por ejemplo. Roger, aquí hay en Antioquia una historia muy bella. En la constituyente yo fui asesor allá, decidimos elección popular del gobernador, no había. Hicimos un acuerdo político muy exitoso que llamó Antioquia Unida, con fuerzas conservadoras, con fuerzas liberales, y con el M19 y fuimos exitosos. Juan Gómez fue el primer gobernador popular de Antioquia, que era nuestro candidato en esa alianza, un gran hombre. Yo le tengo infinito aprecio a Juan Gómez Martínez, y mi primer cargo público fue precisamente como vocero del M19 en el gabinete de Juan Gómez Martínez, 1992, gerente de la Beneficencia de Antioquia. Ahí comienza este periplo público. O sea, yo me acostumbré a trabajar con liberales, con conservadores, con neoliberales, neoconservadores, con izquierda, no izquierda,
porque siempre la convivencia y el espíritu de solidaridad y fraternidad debe imponerse sobre las rencillas y las mezquindades personales y grupales, Roger. Y ese es el ejemplo suyo por la alianza, por el M19, que fue la alianza social, la alianza Democrática M19. Alianza Democrática M19. ADM19. Exactamente. Que entonces luego fue, incluso se convirtió en Polo Democrático Alternativo. Luego, bueno, en fin. Hay mucha historia. Mucha historia, pero también pasó con el guerrillero del EPL, el Quintín Lambi, del PRT, de la corriente Renovación Socialista. Por eso es que hoy en día le toca ya el tema el día de hoy. ¿Usted qué piensa precisamente de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que es partido político legal, antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que era grupo guerrillero, hoy tenga las dificultades para desarrollar su actividad proselitista, hasta el punto que su candidato a la presidencia de la República, Rodrigo Londoño Echeverría, el Timochenko, haya decidido parar estas correrías? Roger, cuando tú me propusiste hacer este programa, yo creo que hay dos bloques de los cuales debemos hablar. Uno, hay un tema estructural que tiene que ver de cómo se ha formado el poder en Colombia, cómo se ha desarrollado la política en Colombia. Sí. Y segundo, unos temas de coyuntura. Lo primero que quiero decir en el tema estructural es que el modelo de poder político en Colombia, esto es demasiado trascendental, Roger, ha sido un modelo impuesto sobre un esquema bipolar. Tú coges la historia de Colombia, desde que se comenzó a formar, desde que intentó formarse como república en el siglo XIX, y tú encuentras que nuestros dos primeros próceres terminaron enfrentados. No hablo de Bolívar y Santander, que fueron luego, y no de Antonio Nariño y Camilo Torres. Imagínense. En el 1810 acabaron en guerra bipolar. Luego Santander y Bolívar, modelo bipolar. Luego Partido Liberal y Partido Conservador, modelo bipolar. Y en el último tiempo en Colombia, el esquema guerra versus paz o Santos versus Uribe. Entonces mira que ese esquema, ese modelo de poder ha sido estructural en Colombia y ha significado que el pueblo y las élites se han acostumbrado desafortunadamente a moverse en ese esquema bipolar. Por eso hoy todo se quiere reducir a ese esquema bipolar, que es un modelo político de dominación además y que nos ha hecho muchos daños porque es que nosotros terminamos el siglo XIX en guerra, Roger. La guerra de los 1000 días, ¿correcto? Sí. ¿Cómo comenzamos el siglo XX, Roger? En guerra, la guerra de los 1000 días. A mitad del siglo XX hubo la gran guerra liberal conservadora, mataron a Jorge Eliezer Gaitán, bla, bla, bla. Violencia. La violencia más terrible. 300.000 muertos, que fue el origen de la guerrilla comunista. Marulanda, antes de ser guerrillero comunista, fue guerrillero liberal. Exacto. Y esa historia de Colombia de modelo bipolar ha incidido en la mentalidad de nuestro pueblo y por consiguiente, como dicen los antropólogos, van incidiendo en la subcultura de agresión que recorre nuestros territorios rurales y urbanos. Usted dice técnicamente, Luis Guillermo Pardo, un modelo bipolar, pero que para, digamos, entendimiento hoy en día de nuestros televidentes es lo que hemos venido llamando la polarización. Exacto. Aquí o acá. Eso es lo que está pasando. Hasta el punto, de eso hablamos enseguida, que nuestro proceso hacia las elecciones del 27 de mayo para escoger el nuevo presidente de la República se esté mirando en esos dos extremos. Roger, lo que pasa es que usted es un periodista muy riguroso. Usted es un periodista muy riguroso y por eso yo creo que este programa también es pedagógico. Entonces hay que ser rigurosos en el análisis. Pero yo digo bipolar, no es polarización a seca, es bipolarización, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y hay elementos de coyuntura que expresan esos rollos. Muy bien. Luis Guillermo Pardo, el presidente de C3, Centro Consultorio del Conflicto Urbano. Vamos a unos mensajes, pero antes esta invitación cortica a que votemos. Una caja de huevos. 9 de esos huevos no pueden votar. 13 se abstienen y deciden no hacerlo, y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote.
Luis Guillermo Pardo es además analista del conflicto, del conflicto armado en Colombia. Por eso está hablando con nosotros sobre diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura política del día de hoy. Pero él, como es un hombre juicioso, nos acaba de hacer una presentación de la situación estructural de nuestro problema de violencia. Entonces, habla de la bipolaridad desde el inicio de nuestra república hasta el día de hoy. En lo coyuntural, ¿qué podemos decir respecto de esa situación que está viviendo la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, en este contexto que debería ser de participación tranquila en política, pero que no se le está permitiendo gran parte de la sociedad? Yo creo que a nivel coyuntural, Roger, hay varios elementos. Uno, el proceso en sí del acuerdo con las FARC traumatizado por los resultados del plebiscito. Ese 2 de octubre sigue pesando en el imaginario social y popular en Colombia y en el mundo. Sí. Ese 2 de octubre ganó el no. Y los del no siguen reclamando el triunfo y toda su estrategia política, su estrategia electoral, porque están en campaña en este momento, es recordando que ganó el no. Entonces, como ganó el no, no debería haber acuerdo de paz con las FARC. Sí, ojo, lo que estoy diciendo tiene unas implicaciones, Roger, muy claro, increíbles. Está muy claro además. Ese es el mensaje para la población. Ese es un aspecto. Ese es un aspecto. El proceso que se generó después del 2 de octubre de 2016 con el plebiscito y que ya ganó el no. Y el resultado del no. Que ganó el no. Sí. Eso, quienes estuvimos por el sí, cuando uno es honesto, tiene que reconocer derrotas políticas. Ganó el no. Segundo, las FARC cometieron, desde mi punto de vista, un error estratégico, haber dejado el nombre de FARC a su partido político. Entonces, permanentemente hay una recordación negativa, dicen los expertos en marketing política, sobre las FARC. Entonces la gente ve FARC y ve pescas milagrosas, ve cilindros bombas, ve prisioneros de guerra, ve encadenamiento. Hay un tema bastante complicado. Ellos quisieron de alguna manera copiar el esquema de nosotros, M19, que nosotros nos llamamos ADM-19, Roger, pero era otro contexto, otras circunstancias y otra recordación M19 completamente diferente a las FARC. Tercer tema, las decisiones del ELN. Las decisiones del ELN de incrementar las acciones militares antes de comenzar el 5º ciclo ha superdimensionado esa mala recordación o esa recordación negativa de las FARC. O sea, todo lo que está haciendo el ELN favorece el tratamiento negativo, agresivo, que se le está dando a las FARC en muchas partes del territorio colombiano. Y creo yo, lo de Armenia, lo de Cali, lo de Pereira, son anuncios de lo que puede pasar en todo Colombia. Yo creo que fue una decisión sabia de las FARC haber parado por ahora públicamente su campaña y tal vez decidir hacerla sola en recintos privados donde hay más posibilidad de hacer política. Pero permítame esta otra pregunta, que por eso también lo invité a usted. En recintos privados y utilizando medios de comunicación. Pero resulta que las víctimas de los huevos van a ser entonces en adelante, presumo yo, los medios de comunicación que empiecen a sacar publicidad de la FARC a sabiendas de que es absolutamente constitucional y legal y además obligatorio. Esa es la realidad política, Roger. Cuando uno hace un acuerdo de paz se somete a una realidad política. Lo cierto es que hoy el panorama es bastante complicado para las FARC, no solo por el término que están muy complejo hacer su política, sino porque desde mi punto de vista ya hay una decisión de estamentos de poder en Colombia de masacrar a los desmovilizados de las FARC. Porque ya no es ocasional, ni es por temas afectivos, ni por problemas de faldas, muertos en más de 30 entre FARC y familiares. En sus regiones de Antioquia está muy complicado el norte, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Medellín y que se diga, porque en Medellín hay una mentalidad en los combos y las convivires absolutamente paramilitar. Es decir, claro, obvio, es que los paramilitares se tomaron Medellín con la Operación Orión, tú lo sabes, se la tomaron del todo. Cooptaron las bandas, los combos, las convivir en Medellín y casi que en todo el área metropolitana el paramilitarismo. Don Berna fue el gran jefe de los combos y de las convivir en su momento. Y si bien desapareció ese poder unipersonal de Don Berna, la oficina sigue existiendo
los combos siguen existiendo, las convivires siguen existiendo y la mentalidad paramilitar quedó en los combos y convivires en Medellín. ¿Y eso quiere decir que nada que les huela a FARC entonces? Eso quiere decir ¿se va que... a perdonar? Yo creo que no. Ya, yo creo que lo que yo siento, lo que yo percibo, la información que tengo como Pardo y como presidente de C3 es que hay un ambiente hostil para que las FARC hagan política en Antioquia y en Medellín, absolutamente hostil. Esto hay que decirlo, yo no sé las autoridades por qué no lo dicen, Roger. La autoridad, en vez de sacar pecho porque han disminuido los robos en teoría, pero han aumentado los homicidios, deberían decir que hoy hay hostilidad en las comunas de Medellín contra las FARC y los mismos de las FARC que hagan política. Bien. Pero hay un cuarto elemento. Déjeme para enseguida, que nos cogió el tiempo para que nos vamos a un corte para comerciales, pero antes esta frase, para que cuando regresemos usted nos diga qué piensa de ella. Sencilla, en democracia nadie es más que nadie, salvo quien elige, el pueblo. Muy bien, esta frase de José Luis Rodríguez Zapatero, en democracia nadie es más que nadie, salvo quien elige, el pueblo. ¿Qué piensa usted de esa frase? Exactamente, Roger. Las FARC tomaron una decisión política, tienen que entender que se sometieron a esas reglas de la democracia, y la democracia es eso. Ahora tiran huevos. Recuerde que hubo un periodo en que incluso un partido lo llamaba el Partido de los Tomates, que llevaba tomates podridos, e incluso el líder de ese grupo llegó a ser viceministro Daniel Quintero. Daniel Quintero, que viene de ser el gerente de la campaña de Humberto de la Calle. Que va a ser candidato a la alcaldía. Digamos, si tú comparas huevos con tomates, no hay una gran diferencia. Entonces, eso hace parte del contexto. La democracia implica eso. Ahora, yo me he aprendido una frase, como sociólogo y como demócrata de convicción y de corazón. Los males de la democracia solo se curan con más democracia, Roger. Pero la frase de Zapatero es absolutamente correcta. Son las reglas de juego y todos nos sometimos a esas reglas de juego. Hoy el único que no está sometido a esas reglas de juego es el ELN y las BACRIN, porque aún están en la ilegalidad. De resto, todos estamos sometidos a esas reglas de juego de la democracia. Los males de la democracia solo se curan con más democracia. Me encanta esa frase. Simple. Muy bien, estamos hablando entonces sobre la situación que estamos viviendo actualmente y dice usted, a propósito de del nuevo partido político FARC, te dice coyunturalmente hablando, cuatro temas, cuatro razones. La primera, el no. Triunfó el no y los ganadores del no siguen cobrándoselas. Dos, la situación del ELN está atacando y recordando que es que la guerrilla... Incrementando la guerra. Exactamente. Tres, el tema de... ¿cuál es el tercero? Por aquí lo estoy apuntando. El gran error de las FARC de haber continuado con esa abreviatura de FARC, aunque se llamen Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, todo el mundo recuerda a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es más, Roger, nadie hoy habla de FARC. Cada que hablan, no habla de Fuerza Alternativa del Común. Sino de la FARC. Derecha, izquierda, la FARC. Sí. ¿Y eso qué queda en la mentalidad de la gente? Claro, la FARC. Error craso. Tú eres un experto en marketing. Tú sabes que en redes sociales la viralidad es fundamental y trabaja sobre la emoción. El cuarto elemento para mí es Venezuela. ¿Venezuela por qué? Que cada día se va a volver más estratégico en los resultados electorales, porque ya creo que Venezuela comienza a introducirse en el camino de la guerra interna, de la guerra armada interna. Yo ya veo síntomas hacia allá, veo tendencia en eso. Acaba de estar el secretario de Estado norteamericano visitando unos países fundamentales, Roger. Argentina, que es clave en el Cono Sur. Argentina sigue siendo Argentina. Perú y Colombia. Y Jamaica en Centroamérica. O sea, es toda una yunta alrededor de Venezuela. Y son posturas de no reconocer al régimen de Maduro. Y ya uno comienza a ver situaciones de guerra en Venezuela. Ya ayer hubo confrontación, hubo asesinatos. Las noticias que yo tengo es que en la frontera con Venezuela, con norte de Santander, hay fuerte presencia hoy de grupos paramilitares, donde el objetivo inevitablemente va a ser trasladar esa frontera. Aquí en un programa tuyo lo dijimos, Roger, las fronteras de Colombia
desafortunadamente no son de paz, de convivencia y de turismo, sino fronteras porosas y calientes, y siguen siendo iguales con Panamá, con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador, porque además un quinto elemento es el de la disidencia de las FARC. Ajá. ¿Qué mal le está haciendo la disidencia de las FARC a las FARC desmovilizadas? ¿Qué mal le está haciendo? Porque están volviendo a activar en Antioquia. Ya hay miembros del Frente 18, del Frente 36, del Frente 15. Debe haber del Bloque Magdalena Medio. Aún no hemos tenido noticias, pero va a haber, y va a haber del Frente 34. Ajá. Y oímos mensajes de guerra de esta disidencia de las FARC. O sea que eso, como se llaman disidencia de las FARC, claro, mantienen el nombre de FARC. Bueno, ellos no se han quitado el nombre de FARC. Estos 5 elementos establecen una coyuntura bastante favorable al modelo bipolar de paz y de guerra, Roger, y bastante desfavorable para las FARC haciendo política. Una síntesis, por favor, le quiero para que nos acaba el tiempo, para que nos quede claro otra vez, ¿por qué la situación de Venezuela va a ser, es muy especial en esta carrera por la presidencia de la República? Porque hay una decisión del gobierno de Trump de cercar mucho más a Venezuela, porque hay movimientos de tropas paramilitares en la frontera de Colombia con Venezuela, y porque al interior Pero políticamente ¿eso cómo afecta la movida política? Porque están uniendo el voto de izquierda, el voto independiente, con el castrochavismo, es decir, con Maduro. Blanco es, gallina lo pone. En ese esquema de político bipolar, ¿eso por qué lo están incrementando en el discurso, Roger? Para que incida en elecciones. Podría decirse, Luis Guillermo Pardo, podría decirse que el discurso de, ojo, vamos hacia el castrochavismo, vamos a convertirnos en un Venezuela, que está señalándose desde la derecha a la izquierda, exactamente, con la Coalición Colombia, por ejemplo, los sectores democráticos progresistas de Petro, ¿sí? Que son los de la calle Fajardo y Petro punteando. Ahí Humberto Lacalle cercano porque defiende el proceso de paz. Ellos de pronto, los de derecha que señalan hacia allá, pueden entonces tener ventaja. Yo creo que sí, eso van a ser votos. El que veo yo más inteligente en esta coyuntura es Fajardo, que no se quiere dejar encasillar. Y qué error si se deja encasillar. Yo creo que hoy Colombia... Es rarísimo, porque entonces no se deja encasillar, pero está representando una coalición Colombia que es de un grupo de izquierda democrática, que es del Polo Democrático Alternativo. Hace parte de las contradicciones internas. Entonces, pero esa es mi lectura como analista. Petro está haciendo lo contrario, Humberto de la Calle todo lo contrario, Clara López todo lo contrario, mientras que tú ves a Fajardo, a Claudia López y a Robledo en otra onda. Muy bien. Ojalá. Luis Guillermo Pardo, el presidente de C3 Centro de Consultoría del Conflicto Urbano y analista del conflicto urbano en el urbano y rural armado del país. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, como siempre es para mí un honor estar acá y un placer. Y más claro no canta un gallo, qué tan bueno. Vamos a traerlo en una próxima ocasión para que hablemos específicamente de la violencia urbana. Ay, Dios. De eso vamos a hablar más adelantico, Dios mediante, con la que ayuda de las organizaciones transnacionales del delito que están poniendo a Medellín como otra vez capital del mundo del delito, de acuerdo con algunos comentarios. Recuerden que la información empieza todos los días a las 12 en Cosmovisión con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Inmediatamente después de Sinergia Informativa, Comité de Gerencia. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. Y a las 6:45, Cosmovisión Noticias, que vuelve cargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.